tema de las incidencias que pudo haber registrado la Defensoría en el desarrollo del proceso electoral. Bueno, sí, en primer lugar, la Defensoría del Pueblo de Venezuela como Instituto Nacional de Derechos Humanos quiere hacer público una felicitación y reconocimiento al pueblo de Venezuela por su demostración cívica, por su participación democrática, por su actitud, incluso también a pesar de toda la campaña previa que avisoraba una circunstancia de violencia en nuestro país, echar por tierra toda esa campaña negativa y demostrar que somos un pueblo pacífico que puede dirimir sus diferencias, como lo hemos dicho nosotros durante todo este año, por la vía del sufragio, por la vía del voto, que es un derecho humano, como lo establece nuestra Constitución, no como estaba en la anterior Constitución del 61, que era una imposición vía de un deber republicano, no. El constituyente del 99 fue sabio al darle al derecho al voto, al derecho al sufragio, la característica de ser un derecho humano de carácter político. En tal sentido, el pueblo de Venezuela habló en términos cívicos, en términos democráticos, y finalmente el poder electoral, a pesar de toda la terrible, la nefasta campaña internacional, incluso también de sectores nacionales que se creó en contra del árbitro, el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, dio los resultados en los términos que pauta la ley, el único que podía hacerlo según nuestra Constitución, arrojando los resultados que finalmente la mayoría determinó. Así que ese es nuestro primer reconocimiento al pueblo por su actitud. El segundo, por supuesto, al Consejo Nacional Electoral por haber organizado en medio de una contingencia bastante sui generis de presiones indebidas, de ataques indebidos, de intromisiones extranjeras indebidas, unas elecciones que culminaron, como el pueblo de Venezuela ha podido presenciar, técnicamente de forma impecable, arrojando los resultados que efectivamente así el pueblo dio. Un poder electoral que lleva esta elección a ser la número 20 en los últimos 16 años y siendo ejemplo tanto para los venezolanos como para el mundo entero en esta materia. Igualmente felicitar al Plan República. ¿Cuántas veces no fueron atacados las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas? ¿Cuántas veces no fueron cuestionados, vilipendiados, ofendidos, como parte supuestamente de toda una trama para que aquí hubiese un fraude, etcétera? Todo eso lo pudimos escuchar durante todo un año, e incluso en años anteriores. Pues bien, ese Plan República actuó como actuó en los últimos 16 años, garantizando la paz ciudadana, la paz nacional, sirviendo de apoyo al Consejo Nacional Electoral y al Poder Electoral. Eso merece ser dicho y reconocido por nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos. Igualmente, reconocer al jefe del Estado, Nicolás Maduro, quien inmediatamente de conocerse los resultados, dio una alocución al país, demostrando su talante democrático, estadista, no solo reconociendo los resultados, sino llamando a la convivencia, llamando al debate político, llamando al respeto también de quienes votaron por la opción que efectivamente hoy no es la mayoría en la Asamblea, pero que obtuvo una votación cercana a los 6 millones de sufragios. Eso es bien importante también porque nos lleva a nosotros entonces como Defensoría del Pueblo ser parte de este proceso, de esta fiesta democrática. Ya lo preguntaba el amigo periodista, nosotros tuvimos acreditados a casi 620 funcionarios, más de 620 funcionarios en 800 centros electorales. Pudimos realizar 1.773 inspecciones en 982 centros distribuidos a nivel nacional, vigilar que efectivamente un derecho humano como el sufragio se realizara en los términos que ya expliqué
y pronto pues haremos un informe con las debidas recomendaciones y observaciones a que efectivamente haya lugar. Por lo tanto, Venezuela da un paso adelante en esta materia. Creo que hay una gran victoria política, moral, cívica de nuestro pueblo al demostrarle al mundo nuevamente que el venezolano es un pueblo pacífico, enemigo de la violencia, que no quiere atajos al margen de la ley y la Constitución, y que esta vía democrática y constitucional es la que tiene que existir siempre para nosotros poder avanzar, y es mi llamado a la convivencia, a la humildad, a la no prepotencia, porque efectivamente la Constitución establece claramente las competencias de cada poder, y en esa serie de competencias, los 5 poderes, obviamente que la Asamblea Nacional tiene sus atribuciones con las limitaciones del caso, que efectivamente todos conocemos. Me gustaría conocer, porque el Plan República en el último balance que dio habló de 7 personas detenidas. Quisiera saber si la Defensoría se hizo la observación del estado de esas personas, si aún se mantienen detenidas, porque la Fiscalía, si ya en el momento que se detuvieron, la Fiscalía por supuesto tiene que hacer todo lo referente a la imputación del mismo y toda todo lo que tiene que ver con las investigaciones penales están en manos del Ministerio Público. Yo soy muy respetuoso de las competencias de cada órgano y tú pudieras consultarle eso al Ministerio Público. ¿El estado de las personas, el estado de salud? Efectivamente, como siempre lo hacemos, incluso una reciente actuación, ustedes ya la conocen, fue a favor del ciudadano Manuel Furelus. La Defensoría del Pueblo, ante una solicitud de familiares y abogados, tramitó ante el Poder Judicial, concretamente ante la Sala Penal del TCJ, una medida cautelar que efectivamente fue otorgada, y él logró una libertad para no solo poder estar en la exequia fúnebre de su señora madre, sino poder ejercer su defensa en libertad, pues una medida cautelar, como se llama, sustitutiva, menos gravosa. Y me gustaría conocer también esta posición que ya se ha escuchado por parte de, con esta mayoría calificada que dice la Mesa de la Unidad, que tiene dentro de la Asamblea Nacional con respecto a los demás poderes del Estado. Ellos hablan de que pudiera revisarse la designación de tanto de magistrados, inclusive hasta de representantes del poder moral, también representantes del poder electoral. Justamente en comisión, en este sentido, la posición de usted como parte del poder moral republicano y presidente del poder moral republicano. Fíjate, a nosotros nos tocó ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente. Nosotros redactamos, fuimos uno de los redactores de esa Constitución que finalmente tiene la sabiduría, tuvo el Constituyente la sabiduría de calificar, de prefigurar lo que son los contrapesos, así lo quisiera definir, los contrapesos constitucionales. La Asamblea Nacional no tiene poderes omnímodos para estar despachando, despidiendo, destituyendo a miembros de los demás poderes, porque existe el contrapeso constitucional, si tú me permites. Si eso fuese así, entonces el sistema venezolano no fuera un sistema político mixto donde están 5 poderes, incluyendo el jefe del Estado, que es cabeza del Poder Ejecutivo, sino esto fuese un sistema parlamentario, y este no es un sistema parlamentario. Entonces es bueno aclarar eso, ¿no? Y es bueno aclararlo incluso, si me permite, con algunos ejemplos y con algunos artículos. La Constitución de la República Bolivariana le da a la Asamblea Nacional, sí, la oportunidad de, teniendo mayoría calificada, poder solicitarle, previa autorización y pronunciamiento, en este caso, del TCJ, que es el Poder Judicial, la remoción del Poder Ciudadano. O sea que no es la Asamblea Nacional finalmente quien pudiera hacer eso, sino el TCJ. Así que estemos claros en cualquier extralimitación de funciones por parte de la nueva Asamblea Nacional, porque yo los invito a que lean el artículo 279, que claramente establece que a los titulares del Poder Ciudadano, es decir, Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo,
pudieran ser removidos, pero no porque les dé la gana a la Asamblea Nacional o al TCJ, sino que hay una serie de, vamos a decirlo así, normativas y artículos que establecen la manera por la cual debieran ser removidos. Póngase usted incumplimiento de alguna de las normas, condena, muerte de alguno de sus, vamos a decirlo así, titulares. Es decir, tampoco es que el TCJ porque quiera debiera hacerlo. Eso tiene que ser un pronunciamiento totalmente argumentado y razonado en base a lo que establece la ley, en este caso de el TCJ y del propio Poder Ciudadano. Así que estamos claros en eso. Incluso, si me permiten, el Poder Electoral también pasaría su presunta remoción por lo que dijera el TCJ y debiera haber razonamiento por parte del Poder Legislativo para que el TCJ tomase esa decisión. Entonces ustedes me dirían, bueno, ¿y el TCJ sería un poder supraconstitucional inamovible o no pudiera ser removido? También ahí está el constituyente con su sabiduría, está el contrapeso constitucional que establece claramente que tendría que ser el Poder Ciudadano quien, luego de escuchar y calificar a cada magistrado por su presunta, vamos a decirlo así, alguna irregularidad que haya sido denunciada, establecer si puede ser removido o no. Le tocaría entonces en este caso al Poder Ciudadano escuchar a los magistrados, al Consejo Moral Republicano. No sé si me estoy explicando, pero creo que está muy definido claramente en relación a eso que tú me preguntas, de remoción de poderes, como que si la Asamblea Nacional tuviese un dictamen omnímodo, supraconstitucional, para destituir a quien le venga la gana. No es así. Para eso entonces existe una Constitución que fue aprobada para buscar que finalmente el equilibrio institucional, el equilibrio constitucional, para que un poder no tenga sobre otro una especie de autoridad suprema, sino que haya incluso el contrapeso que efectivamente es sano para una democracia y es sano para una convivencia institucional. Por lo tanto, ante tu pregunta, mi llamado va a ser que la Asamblea Nacional se atenga a las atribuciones que efectivamente le da la Constitución, que busque ser un foro político para el debate, que busque ser un foro político para la convivencia, que busque ser un foro político para la inclusión, que busque ser un foro político para fortalecer la democracia venezolana y no para, desde allí, interrumpir el hilo constitucional con experiencias nefastas que ya Venezuela jamás desearía volver a tenerla, como por ejemplo quiso ocurrir a partir del golpe de Estado del 11 de abril, donde se quiso utilizar en esas horas a la Asamblea Nacional para atajos al margen de la Constitución que efectivamente no se dieron. Yo creo que el pueblo venezolano es sabio, le ha dado la oportunidad a una mayoría de la Asamblea Nacional para incluso ser progresiva en materia de derechos humanos. Por ejemplo, se está hablando de demoler la ley del trabajo, que le da a los trabajadores, que le da a los obreros beneficios en materia progresiva de derechos humanos. Derogar esa ley sería casi que imposible, en tanto violaría un principio general del derecho, que es la progresividad en materia de derechos humanos. Si el anterior legislador le dio esa oportunidad a los trabajadores, a las trabajadoras, cuando se promulgó esa ley en mayo del año 2012 para tener beneficio, la actual legislatura no puede, porque así lo haya pedido Fede Cámara, o Consejo de Comercio, ir en contra de beneficios que han tenido la masa trabajadora, porque eso violaría un principio fundamental del derecho, que es la progresividad en derechos humanos. Imagínate tú entonces, por ejemplo, que esta Asamblea Nacional empiece a legislar en contra de las leyes que se han hecho en materia de derechos humanos. La ley, por ejemplo, que se sancionó en el año 2013, que prohíbe y sanciona el delito de la tortura, por ejemplo, o las leyes en favor de niños, niñas y adolescentes. O sea, si me permiten, derogar la ley del trabajo sería igual
Sería equivalente a tú derogar la ley de niños, niñas, adolescentes, la ley de protección a las personas con alguna discapacidad. Sería igual que ir en contra de la ley que sanciona y previene la tortura. Sería incluso atentar pues contra principios fundamentales que están en la exposición de motivos y en el artículo 1 de nuestra Constitución. Por ello mi llamado es a la calma, a la sindéresis. El voto que se le ha dado a una mayoría no es para arremeter contra los demás poderes, no es contra tal o cual figura del poder ejecutivo, del poder ciudadano, del poder electoral. No fue ese el mandato que se le dio al legislador que ha sido electo en esta oportunidad. Yo creo que es un mandato para buscar un equilibrio, una paz, una convivencia en función de lo que establece la Constitución y no ir a contrapeso de ello, porque yo creo que eso nos traería consecuencias negativas. Eso implicaría una vorágine en este país, una inestabilidad innecesaria. Eso implicaría atentar en contra de lo que establece nuestra propia Constitución y finalmente mi llamado es ese, como lo dije al principio, mantener el raciocinio, buscar y entender, interpretar que así como una parte importante a la cual he felicitado, votó por una mayoría, recuerden que aquella minoría tampoco es una minoría de 1 millón de votos ni de 2 millones de votos. Son casi 6 millones de personas que se pronunciaron a favor de una acción política que efectivamente también tiene un derecho a plantear sus mociones, opinar, hablar. Y yo creo que las primeras declaraciones de algunos voceros de la oposición que pudieron ser producto de la ebriedad de la victoria deben ser ya matizadas, de ir en contra de tales canales de televisión, de votar tales trabajadores, de ir en contra de tales poderes, de decapitar tales o cuales instituciones. Yo creo que eso no expresa un talante democrático, sino más bien pareciera reeditar cosas que aquí hicieron muchísimo daño y que los venezolanos, siento, no votaron para que eso pase. Votaron más bien para que haya un clima como el que estamos buscando, de convivencia, de paz, de entendimiento, de si hay problemas en el país, buscar las soluciones de manera fraterna, y ese es el mensaje que da el defensor del pueblo esta mañana de hoy. Defensor, se llama la calma y la síntesis a la nueva asamblea. ¿Cree que también la asamblea actual debería hacer lo mismo? Hoy sale publicada en los medios la convocatoria, la lista de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Se reactiva el proceso para designar magistrados. Parece que esta asamblea saliente pretende hacer esa función. Eso no, más bien no podría exacerbar los ánimos y abrir ese proceso de inestabilidad que usted señala. ¿No es mejor que ese proceso se tome con calma y se realice en los lapsos previstos? Fíjate, trato de resumir mi exposición anterior. La Defensoría del Pueblo reconoce el talante democrático del pueblo que votó. Creo que es la oportunidad con mayor índice de participación de votantes en una elección parlamentaria. Es la vez en que, convocada una elección para diputados y diputadas, ha tenido el mayor índice de votación. Eso debe llamarnos a una positiva reflexión. Reconocer ese esfuerzo, como reconocimos el esfuerzo del Poder Electoral de haber organizado en medio de diatribas criminales muchas veces, de difamación, de destrucción del Poder Electoral, de colocarlo prácticamente al margen de la ley y señalándolo de que iba a cometer un fraude. El Poder Electoral demostró al mundo su talante democrático como lo había hecho en 19 elecciones pasadas. Reconocer, como dije anteriormente, igualmente el discurso del jefe del Estado, Nicolás Maduro, no solo reconociendo los resultados, sino felicitando a los que participaron y obtuvieron su votación, porque también al ciudadano jefe del Estado se le había acusado de que iba a desconocer los resultados, utilizando siempre la manipulación de sus palabras en este aspecto. Y yo creo que como defensor del pueblo debo también dar ese reconocimiento.
Si estoy hablando en estos términos, obviamente que mi llamado siempre va a ser a que nosotros no le añademos, o sea, no haya una añadidura nueva ahora con lo que tú me dices. No, que están diciendo esto, que están diciendo lo otro, que la oposición está, ¿cómo es?, cuestionando que haya tal o cual acción de esta Asamblea Nacional. Es lo que interpreto. O sea, esta Asamblea Nacional tiene vigencia hasta tanto no se sustituya, ¿verdad? ¿Y cómo se sustituye? Cuando venza su periodo constitucional. Su periodo constitucional no ha vencido. Por lo tanto, yo creo que en vez de seguir alimentando este tipo yo diría, de leña al fuego, de ensañamiento comunicacional, simplemente esperar a que las cosas se den en los términos que estamos aquí explicando. Esta Asamblea Nacional tiene aún competencias y cualidades por hacer. Que las haga dentro de la Constitución. Eso que tú señalas está dentro del plano de la Constitución. Creo que ellos iban a hacerlo en el mes de noviembre, lo difirieron para diciembre. Eso fue público y notorio. En todo caso, yo no sé si vale la pena nuevamente calificar, presentar nuestro llamado. Nuestro llamado es a la búsqueda de estos contrapesos constitucionales sin que implique que un poder ahora recién electo pretenda mancillar la cualidad de otros poderes y que vayamos pues a un entendimiento nacional, democrático, que yo estoy seguro va a ser así, porque el venezolano votó por eso. El venezolano no votó para que aquí desde una asamblea se decapiten los demás poderes, porque eso es imposible y eso viola expresamente el mandato del constituyente, sino todo lo contrario, vuelvo y repito, que de manera equilibrada institucionalmente busquemos la forma de avanzar y adelantar todos los problemas y resolverlos tal cual establece nuestra Constitución. Si eso llegara a ocurrir, en vista de la mayoría que tiene el sector de la denominada mesa democrática, que Si llegara a ocurrir, ¿qué? eso de declararse suprapoder. No, pero es que no puede. Para empezar, porque la propia Constitución, yo creo que he leído varios artículos. Yo invito a que se lea, por ejemplo, el artículo 265. No voy a leerlo acá, pero invito a que lean el artículo 265, el artículo 279, el artículo 240. Vamos a adentrarnos un poco en lo que implica este tipo de lecturas muy claras sobre lo que implica el contrapeso constitucional. Simple y llanamente no van a poder porque ese no es el mandato de la Constitución. O sea, la Constitución no establece que electa una Asamblea Nacional asuma poderes supraconstitucionales. No está establecido en ninguna parte. Lo que establece más bien es contrapesos muy claros. Vean ustedes, ya yo lo leí pues. Si la Asamblea desea, por ejemplo, remover tal o cuales poderes, ya he explicado. En el caso del Poder Ciudadano tiene que pasar por un pronunciamiento del TCJ. En el caso del Poder Electoral tiene que pasar por un pronunciamiento del TCJ. En el caso que pretendan hacerlo con el TCJ, tiene que pasar por una calificación del Poder Ciudadano. Oye, si no fuese así, imagínate entonces lo que aquí estuviésemos viviendo. O sea, y yo creo que por ello el constituyente en eso fue sabio y ese es mi llamado final. O sea, respetemos las reglas constitucionales, yo creo que eso es lo que va a pasar, el respeto institucional. De no hacerlo así, entonces ya se estaría apostando a que entremos en una vorágine de desestabilización, de insurgencia, de insurrección, de subversión, que el país en verdad no lo va a aceptar y no lo va a querer. Defensor, ¿y no se debería también hacer un llamado hacia el oficialismo y hacia el Ejecutivo Nacional como cabeza del oficialismo, para que se está considerando que la oposición ya se está asumiendo de que va contra los demás poderes, pero ni siquiera ha asumido, y más bien desde la oposición, cuando se han pronunciado durante todos los días después de las elecciones, se van a reunir esta semana para formar los proyectos que quieren que sean escuchados? Perdóname, y para que también sean debatidos? eso es mi llamado. Yo he dicho es eso, que la Asamblea Nacional juegue el papel que la Constitución le establece, de equilibrio institucional, porque hay un contrapeso constitucional, y que no
haga en base a una pregunta que me ha hecho uno de tus colegas, que se ha escuchado, y eso se escuchó en la campaña, de que desde la Asamblea Nacional se iba prácticamente a decapitar los demás poderes, y ahí es donde hago la reflexión en base a la Constitución. Eso es imposible, porque eso pasa por un contrapeso constitucional, y eso implicaría entonces entrar en una barrena de desestabilización que el pueblo no quiere. Así que muchas gracias. Felicito a los venezolanos, a las venezolanas, mi reconocimiento al árbitro, mi reconocimiento a las instituciones, al Plan República, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al jefe del Estado por sus palabras de concordia, y que finalmente pues nos reencontremos todos los venezolanos en busca de la paz, en busca de la estabilidad y en busca de la solución a los grandes problemas de la nación. Muchas gracias. Bien, informaciones que daba Tarek William Saab.